algunas corrientes de influjo modernista que ya aparecieron al comienzo del siglo XX, cuando la época del Papa San Pío X, pero que se reiteran ahora en buena manera, sobre todo tocantes a los evangelios, afirman que Jesús realmente no resucitó con el cuerpo que tenía, sino que resucitó a lo más moralmente, resucitó en el corazón, en la certeza, en la admiración de los apóstoles, pero no fue un hecho físico. Esto va completamente contra lo que dicen los evangelios, donde Cristo se esmera por mostrarse públicamente, le dirá a Tomás: toca mi costado, toma tu mano, ponla acá, digamos, y les prepara de comer y come con ellos. Es decir, todos los evangelios se dedican casi en esta parte relativa a la resurrección de Cristo a asegurarnos la historicidad de esta resurrección. No resucitó tan solo en el corazón de los apóstoles, como que dijeron, sino en la realidad. La perícopa evangélica de este domingo nos refiere una de las apariciones más notorias, más aleccionadoras también del Señor resucitado. Sucedió, dice el Evangelio, al atardecer del día primero de la semana. Como Tomás, uno de los discípulos, no estaba con ellos, una vez más el Señor se volvió a aparecer a los 8 días, es decir, otra vez el día primero, 8º día es el primero, nos informa el texto. En el lenguaje antiguo, el día primero de la semana, como lo llamaban los romanos, era el domingo. Ahora lo llamamos domingo en homenaje a Jesús. Dominus, domingo viene de Dominus, el Señor, es el día del Señor. Así lo llamaron los primeros cristianos, Kyriake Emera, el día señorial, el día del Señor. Pero antes se lo llamaba el primer día de la semana, los romanos así lo llamaban. Pareciera que Jesús hubiera querido exaltar de manera particular este día, uniéndolo tan íntimamente al hecho de su resurrección y a sus consiguientes manifestaciones pascuales. La Iglesia primitiva recibió celosamente dicha tradición, y así leemos en San Ignacio de Antioquía, uno de los primerísimos autores de la patrística: los que vivían en el antiguo orden de cosas y han llegado a la nueva esperanza no observan más el sábado, sino el domingo, día en que nuestra vida se ha levantado por Cristo y por su muerte. Se acabó el sábado judío, ahora estamos en el domingo cristiano. El domingo reemplaza ese sábado, como el Antiguo Testamento planifica y da todo su sentido final a la época veterotestamentaria. Ulteriormente, los padres de la Iglesia se encargaron de dilucidar las razones de dicha elección. ¿Por qué esta preferencia por el día domingo? El domingo cae en el primer día de la semana, decían, por ser el aniversario de la creación del mundo. Es decir, el mundo comienza el primer día, obviamente, de la semana. Por tanto, decimos el domingo, por ser el aniversario, sí, de la creación. Así como el comienzo de la nueva creación, inaugurada precisamente en el día del Señor, el día en que Cristo resucitó y se manifestó a sus discípulos, y también el día que envió su Espíritu. O sea, lo cierto es que el domingo aparece en las Escrituras como un día privilegiado, el día normal de las apariciones de Cristo. Domingo que debe ser para nosotros el día de la Santa Misa, sobre todo al tiempo que nuestra jornada de reposo semanal, un reposo que se ordena a la contemplación, el osium que llamaban los antiguos, el osium que no tenía el mal sentido que hoy tiene la palabra ocio, pereza, sino era el tiempo de descanso, lo contrario al nec osium, al no ocio, al trabajo. Pues bien, es el día del osium, que paradojalmente es lo contrario de la pereza, figura del reposo final en el cielo, como un adelanto del descanso dominical del cielo, diríamos. La semana, pues, de lunes al sábado, es la imagen del tiempo terrestre. El domingo es figura de la eternidad. Tal es en resumen el contenido teológico del domingo, día cósmico de la creación, día evangélico
de la resurrección, día litúrgico de la Eucaristía y día escatológico del cielo del siglo futuro. En tal día, pues, lleno de contenido, como vemos, el Señor inauguró sus apariciones pascuales a los apóstoles, les deseó la paz y les dio el mandato misional. Luego, dice el Evangelio, sopló sobre ellos y añadió: recibid el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que vosotros se los perdonéis y serán retenidos a los que vosotros se los retengáis. En el Antiguo Testamento, la acción de soplar sobre otro significaba la intención de comunicarle algo íntimo, algo vital. Así Dios, dice el Génesis, sopló sobre Adán, infundiéndole su aliento de vida. Ahora Cristo sopla sobre su iglesia y le da el nuevo espíritu, el espíritu de vida y de santidad, alma de la iglesia. La primera consecuencia de este derrame, de esta infusión del espíritu, es el poder de perdonar los pecados. El sacramento de la penitencia está en relación indisoluble con el Cristo pascual. Tomás dijo: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Si no veo, si no toco, no creo. El apóstol Tomás es el primero de los positivistas, que dice que yo solo veo lo que creo. Digo, creo lo que veo. Para Tomás aún no había amanecido el día que hizo el Señor. Vivía todavía sumerso en la oscuridad que al atardecer del viernes entenebreció el Calvario. Se le acerca a Cristo, aurora de victoria, y le dice: tócame. Admirable torneo entre la pedagogía cariñosa de Cristo y la torpeza del apóstol incrédulo. Tomás lo tocó y de ese contacto floreció el acto de fe. Señor mío y Dios mío. Tocó a un hombre y conoció a Dios, comenta San Agustín. Palpó la carne y creyó en el Verbo. Una cosa vio y otra creyó. Eso es la fe. Vio a un hombre y confesó: Señor mío y Dios mío. Bienaventurados, dijo Jesús, los que crean sin haber visto, es decir, somos nosotros. Nosotros no hemos visto a Cristo con los ojos de la carne, pero lo vemos con los ojos de la fe, creemos en Él. No nos es posible ver tampoco la divinidad de la Iglesia, que tiene un elemento divino la Iglesia. No siempre podemos gozar de la hermosura de la Iglesia, pero aún en este caso dichosos los que crean sin haber visto, los que viendo a una Iglesia desgarrada por el pecado de sus miembros en el seno de una gran crisis de fe, a pesar de todo, siguen creyendo en la Iglesia una santa e inmortal, en la Iglesia fiel que con María y con sus mejores hijos está siempre al pie de la cruz. Necesariamente la vida de fe se desarrolla en la oscuridad. Las apariencias y especialmente el mundo conspiran contra ella, pero como bien dice San Juan en la epístola, en su primera epístola, la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ver una cosa, pues, creer otra. Sugiere el texto que Tomás puso su mano en el costado de Cristo, tocó la llaga del Señor. El gesto del apóstol nos impele a decir dos palabras sobre el misterio del corazón de Cristo y consiguientemente de la misericordia de Cristo, que, como se nos ha dicho, Papa Juan Pablo II ha querido que se celebre particularmente en este segundo domingo de Pascua. La llaga, abierta por el costado en el Calvario, del soldado que la atraviesa con la lanza, nos recuerda aquella roca del desierto que al golpe de Moisés abrió su seno para dar de beber
al pueblo sediento. La roca era Cristo, dice San Pablo con mucha fuerza, era un símbolo, pero lo dice más fuerte, la roca era Cristo. El Señor se dejó llagar, atravesar por la lanza, para que a través de esas llagas su bondad se derramara sobre su pueblo sediento. Del costado herido de Jesús, que dormía sobre el madero, nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Muerto en la cruz, es fuente de vida. El agua y la sangre que salieron de su costado dieron nacimiento a la Iglesia, nueva Eva, que nace del nuevo Adán, del costado de su esposo dormido. Esa agua y esa sangre son sacramentales porque representan los dos sacramentos pascuales con los que se edifica la Iglesia: el agua, el bautismo, y la sangre, la Eucaristía. El símbolo del corazón abierto de Jesús constituye así la síntesis más acabada del complejo acto pascual. Pascua es un misterio de muerte y de vida, y el corazón de Cristo lleva inscripto en sí esa estructura bipolar de muerte y de vida, de agotamiento radical y de fecundidad inexhausta. Abierto por la lanza, dice el evangelista que al punto salió sangre y agua, es decir, en el mismo instante en que la herida circuncidó su carne. En la unidad histórica más estrecha se realizó la doble acción salvadora. Por una parte, la transfixión, que era el último rito de inmolación del Cordero Pascual en el ritual judío, y por otra, la apertura de la fuente de agua viva, que representa la primera efusión de su triunfo espiritual. El misterio pascual es de este modo la manifestación del amor misericordioso que Dios experimenta por el hombre, y todo ese amor se resume en el misterio del corazón de Cristo. En el momento de acercarnos a recibir el cuerpo de Jesús, podemos orar de esta manera: cuando te apoyes, Señor, sobre mis labios, permíteme que te diga, como tu apóstol incrédulo: Señor mío y Dios mío. No sería decoroso que tuvieras que presentarme tus cicatrices para convencerme. Señor, que cuando toque con mis labios los accidentes de pan, firmemente crea en tu presencia divina, real y sustancial, que mientras palpe con mis sentidos las humildes apariencias eucarísticas, penetre con la fe en el misterio de tu gloria pascual. Que por esta comunión me sumerja un poco más en el misterio de tu corazón misericordioso y con él me identifique de tal modo que, sufriendo como tú la herida de mi muerte cotidiana, pueda tomar parte en la victoria de tu efusión final. Así sea.